Me pasó hace escasos días que Malvinas une, nos dicen. Un acto que hicieron ellos, o sea, hablo de un determinado partido político, nosotros los excombatientes de Areco participamos. Después tengo la suerte de que el libro fue declarado de interés provincial, pero esas personas que son del otro lado no estaban, y son los que nos decían a nosotros que Malvinas nos une. Entonces tenemos que aprender a que Malvinas une a todos los argentinos. No solamente a cada uno de los partidos políticos. Nos tenemos que hermanar para sacar este país adelante. Y lo que nos duele a los veteranos de Malvinas, creo que estamos de acuerdo, es lo que estamos viviendo. Tenemos un vacío muy grande y tenemos una famosa llamada grieta que no sirve de nada. Porque eso no es lo mismo lo que nos pasó en Malvinas, porque en Malvinas nosotros éramos un refuerzo antiaéreo del Regimiento 7 de La Plata, no los conocíamos. Y sin embargo, éramos 6 ametralladoras de 4 personas, con los oficiales y cabos, un total de 33 infantes de marina, solamente, y 200 de ejército. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con lo que hablaba. Nosotros, a pesar de los distintos grados y los distintas fuerzas, nos unimos por una causa común. Y esa causa fue la patria. Entonces tenemos que aprender a querer la patria, a respetar los símbolos nacionales. Y cuando cantamos el himno, cuando cantamos la bandera, cántenos con ganas, porque eso significa que se están acordando de los que cayeron en Malvinas. Porque ellos son los que tienen que ser reconocidos todo el tiempo. A mí no me importa que me reconozcan. Yo por eso decidí escribir un libro después de 35 años. Un libro que no contaba a nadie la historia de Montelondo, porque hoy, a escasos 2 días de esa batalla, se me vienen muchas cosas a la cabeza, muy fuertes. Para no hacerlo extensivo y que después podamos preguntar, la idea es que ustedes también pregunten y se saquen todas las dudas que tienen. Este libro un poco cuenta la historia de 3 documentos que un historiador, un coleccionista, fue a presentar a San Antonio de Areco esta historia, estos documentos, que son los que realmente son los títulos de Malvinas, pero realmente son, porque fueron pasados por distintos estamentos para que sean reales y que cumplan todos los reglamentos que tienen que tener para poder considerar los títulos oficiales de las Islas Malvinas son argentinas. Es más, se tuvo que ir hasta España porque en ese momento era el molino, era de tela, no era de papel. Fueron al molino donde se hizo esa tela, y comprobarlo. Todo esto que yo les cuento ya está presentado en la ONU. Y una de las personas que fue a Areco a hablar de Malvinas no tiene ni idea de los documentos. Yo le tuve que contar y después se llevó el libro y fue a hablar de Malvinas. Vergonzoso.
Por eso quiero que ustedes, porque ustedes son el futuro, ustedes, cada uno de los que ustedes están acá, son el futuro de nuestro país. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque si ustedes no sienten a la patria y no entienden lo que hicieron aquellos que quedaron o los que volvimos, este país no sale adelante. Por eso, más allá después del batallón, vamos a ir directamente al llegar a Malvinas. Claro, cuando uno era chico jugaba a los soldaditos, y cuando vos estabas aterrizando y ver de arriba, de las alturas, las Islas Malvinas, te preguntabas, mirá dónde estoy. Realmente llegar a un lugar donde el clima es muy duro, ¿no es cierto? Y el viento que te voltea, realmente sentís una sensación de escalofrío cuando pisaste por primera vez Malvinas. Atrás habían quedado nuestros padres, la familia. Yo no me pude despedir de mi familia porque la infantería de Marina son 14 meses y estaba haciendo el servicio militar todavía. Y antes de ir a Malvinas, en el batallón, nos preguntaron si nosotros, ¿quién no quería ir? ¿Escucharon bien? Nos preguntaron quién no quería ir. A nosotros no nos obligaron. Por ahí, en el caso nuestro, el rigor de la instrucción, porque el rigor de la instrucción de la infantería marina es muy dura, sea en Argentina, sea en cualquier país del mundo, y ninguno de nosotros se quiso bajar. Al contrario, mi compañero de ametralladora tenía un hijo y no dijo nada, y hoy está con nosotros. Llegando a Malvinas, empezamos a caminar, empezamos a buscar las posiciones que nos tocaba a cada uno. En el caso nuestro nos tocó Montelón. Llegamos por un camino de piedra, estábamos a 600 metros de altura, había que subir todos los pertrechos, el armamento, la comida, todo lo que habíamos llevado a 600 metros de altura. Y para eso, después había que armar las posiciones. La ametralladora antiaérea es la que está en la mesa esta, pesa 38 kilos, 18 el cañón, 20 aproximadamente la base. 2 personas para cada uno, los de cada ametralladora. Esa noche, una vez que empezamos a subir las cosas, a nosotros nos tocó arriba y compañeros nuestros abajo, en el camino, porque no habíamos alcanzado a terminar de cargarlas. Al otro día, empezar a armar las posiciones. Y muchos se preguntan, pero si el terreno se inundaba y sí, el ejército la pasó muy mal en la parte plana, la superficie plana del terreno de Malvinas, porque la turba que
y ahí en la mesa hay un pedacito de turba, que es el suelo de Malvinas, es esponjoso, está lleno de agua, el agua mana. Ejército empieza a cavar sobre ese lugar. Y nosotros teníamos que construir la posición entre las piedras. Pudimos cavar 55 centímetros nada más. Cavar, entre comillas, porque lo que hacíamos era sacar las piedras con pala, pico y hierros que íbamos a buscar al campo. Y esas piedras que íbamos sacando a la vez, ponerla alrededor para que las estirlas en el momento del combate, que supuestamente llegaría, no nos hiciera daño. Y bueno, la antiaérea tiene un giro de 360 grados, o sea, tira 360 grados, por lo tanto había que cavar y dejar la ametralladora en el medio. Porque depende de donde nos atacaban, teníamos que tirar. Luego empezar a hacer el pozo de zorro para poder descansar, porque no era solamente tener el pozo de zorro para la antiaérea, sino que había que hacer para poder descansar. En la cual también hicimos lo mismo, con piedra, armamos, estábamos de la parte alta de la montaña, más o menos a esta altura donde empieza este telón. O sea que los aviones pasaban a 2 metros de altura de nuestras cabezas. Imagínense semejantes bestias pasando por arriba nuestra. El ruido, las ametralladoras, las bombas. Una vez armado las posiciones, los primeros días dormíamos en carpa hasta que terminamos la posición, llegó el 1 de mayo. 1 de mayo comienza la guerra. Y desde las alturas veíamos cómo se combatía en Puerto Argentino. Cómo los aviones caían, las ametralladoras argentinas tirando. Y decíamos, ¿y ahora? Ahora nos toca a nosotros. Y sí, a la noche comenzaron los bombardeos navales. Los bombardeos navales eran todos los días, durante toda la noche. Desde el mar nos bombardeaban para hacer una blande. A blande se le llamaba para producir miedo y para, si se daba el caso, que tuviéramos algunos caídos. Llegado el momento, suena la primera bomba, sentimos el silbido y les puedo asegurar que el miedo, no, la adrenalina que corrió fue muy fuerte. Se hizo muy difícil el momento. Fueron 10 segundos donde no sabías dónde estabas parado. No entendíamos nada. El temblor de la tierra, de las bombas, que iban avanzando de a poquito, pasaban, por suerte. Nunca ninguna cayó donde estábamos nosotros. Sí cayó en la carpa que teníamos y no quedó nada. A mí me quedó el audífono de la radio y también un reloj de mi abuelo. Fue lo único que me quedó. Pero como estábamos en el pozo de zorro, ya porque habían dado la alerta, nos salvamos de milagro. Realmente fue una experiencia inolvidable ese momento y fue el comienzo de lo que vendría. Y lo que venía era el horror.
el 11 de junio, al mediodía, ya se estaba combatiendo en todos los puntos, y voy directo a Monte London para no hacerlo extenso. El 11 de junio a la mañana vemos cómo se descargaba en Monte Kane. Los ingleses ya estaban descargando todo lo que era los armamentos, los morteros, los helicópteros bajaban las municiones, todos los elementos necesarios para que esa noche sabíamos que era el combate de nosotros. 8:30 de la noche, suena una mina, explota una mina, un soldado inglés había pisado una mina y comienza este combate que durante 10-12 horas fue lo más horrible que me tocó vivir en la vida. A cada uno de los que lo vivimos, en la cual quedaron 7 compañeros míos. Y es muy triste, porque esos compañeros ya no estaban más. Y comenzó una lucha encarnizada. Como dijo hoy Silvia, la noche se transformó de día. Las imágenes están todas en mi cabeza en este momento, porque fue muy difícil poder sostener a un batallón de paracaidistas del 3 Para, grupos de élite, y nosotros soldados, no chicos ni pobrecitos, como hicieron con nosotros que nos humillaron tanto. Fue un combate cuerpo a cuerpo. Y les puedo asegurar que es horrible. Estas son las balas del FAL. Y esta es una bala de antiaérea. Una bala que era para un avión. En esa noche del combate se transformó en algo horrible para los ingleses. Esta bala mata a 3 personas a la vez, a una a la parte. En un relato que yo cuento en mi libro, el relato de un soldado inglés llamado Mark, 17 años. ¿Escucharon? 17 años. Y nosotros éramos los pobrecitos y los chiquitos. No. Esos pobrecitos y chiquitos, y perdón la palabra, teníamos las pelotas suficientes para poder combatir contra todos los ingleses que vinieran. Porque así estábamos preparados. Porque se dijo que no estábamos preparados. Entonces, se hizo encarnizado los misiles, las bombas, los morteros, las bengalas, ver cómo los cuerpos caían, los quejidos. Ojalá muchos lo puedan entender y no los aburran, porque es el dolor de un compañero, de un hermano que quedó en Malvinas. Es como si cada uno de ustedes que tienen al lado estuvieran en una guerra y lo pierden. Es muy triste, les puedo asegurar. Después de haber convivido durante 12 meses, haber compartido sin conocernos
ese momento y que se nos vaya es muy triste. Por ahí se me ve duro, pero no, lo duro a veces es lo que se ve, la cáscara. El regreso fue muy duro. El combate se combatió de las 8:30 de la noche hasta las 6:30, 7 de la mañana, en la cual tuvimos que replegarnos. Para replegarnos, si no estábamos preparados, como decían, porque decíamos que no estábamos, decían que no estábamos preparados, la misión era las cartas que mandaba la gente, la familia, al soldado desconocido. Y que tanto nos ayudó a nosotros para seguir la lucha. Y otra de las condiciones para replegarnos era sacarle una pieza de antiaérea o a la ametralladora, al armamento que sea, para que el enemigo no lo use en contra de uno. Eso era jugarse la vida, porque llegar a la posición de la ametralladora, a la posición donde estaba para descansar, había unos 5 metros, 6 metros, y esos 5 o 6 metros había una elevación. Ya los ingleses habían tomado la mitad de la montaña, habían puesto 3 ametralladoras cruzadas, sin fuego cruzado, con balas trasantes, donde sabían y iban dirigiendo el campo de tiro, corrigiendo. Era entrar en un posesor, que la entrada era esto. Pasaba el cuerpo nada más. Y después había que salir de ese lugar. Y vos veías cómo entraban las balitas para adentro. Por eso, en el libro cuento también la historia de Mark. Él perdió 4 compañeros, de 17, 18, 20 años. O sea, estábamos más o menos iguales, ¿no? Dan la orden del repliegue, ya se podía sostener. Dan la orden del repliegue, cumplimos lo que teníamos que hacer, retirar las cartas, y empezamos a replegar. Y desarmar, por supuesto, la artillería. Una noche de terror. Pero bueno, era lo que nos tocó en la vida y había que enfrentarlo, y eso es lo que hicimos. Por eso, cuando decido escribir el libro, decidí investigar y quería saber qué decían o qué opinaban los ingleses de nosotros. Entonces, por eso también puse la historia, la versión inglesa, qué opinaban ellos de nosotros. Y opinaban mejor que los argentinos. Por eso está bueno leer esa parte también, porque tiene mucho que ver lo que hicimos nosotros en el combate. Para que tengan una idea, en un momento del relato Mark cuenta, si alguien vio la película Rescatando al Soldado Ryan, eso es lo que se vio en Monte Loma. Les puedo asegurar que en la mira infrarroja que teníamos en la ametralladora iban cayendo de una manera horrorosa, y uno tuvo que hacer eso. Y no se lo deseo a nadie, porque quedó acá adentro para toda la vida. Pero bueno,
Fue el combate más sangriento de la guerra. Ya luego desde el 12 de junio a la mañana yo ya estaba en el hospital de campaña con congelamiento de pies y manos, pie de trinchera, a punto de amputarme los pies, y ver cómo el 14, desde la ventana del hospital de campaña, se bajaba la bandera argentina y subía nuevamente la iglesia. Argentina firma el cese del fuego, no rendición. Está bueno aclararlo para los docentes, para todos los presentes, que Argentina no se rindió. Hubo un cese del fuego. Muchos se preguntarán el tema del hambre. Es una guerra. Y en la guerra están todas las miserias. Al principio comíamos con ejército, compartíamos la comida, pero llegó un momento que ellos la pasaban muy mal. Entonces tuvimos que hacer como un rancho aparte y comer, ir nosotros a buscar caminando a Puerto Argentino la comida para poder alimentarnos, y así todos pasábamos hambre, de verdad. Se hablaba del frío, pobrecito. Es un lugar donde se combatió, donde nevaba, 15, 18 grados bajo cero, que dolían, la lluvia todo el tiempo. Y nos cubríamos con lo que teníamos. ¿Pasamos frío? Sí. ¿Pasamos hambre? Sí. Pero todo tiene un porqué. Para que entiendan un poquito el tema Malvinas. El tema de la comida, los galpones estaban abarrotados de comida, pero tampoco se sabía cuánto iba a durar la guerra. Entonces, habría que ver ahí cómo administrarlo. Entonces, es cierto que en determinados lugares era imposible llegar, los helicópteros no podían transportar la mercadería porque llovía y no podían volar, los caminos estaban totalmente bombardeados, y cuando lo acomodaban un poco arrancaban a llevar comida, pero era muy difícil. Así fue todo. Después se preguntaban si las cosas llegaban a Malvinas, las cartas, los chocolates, todo llegaba. El problema era la distribución. Y como les dije, estaba lleno de alimento y de comida los galpones. Ellos tenían la misma problemática que nosotros con el tema del frío, porque los aviadores argentinos habían atacado el buque que traía todos los pertrechos, que decían que tenían botas térmicas, equipos térmicos. No, mentira. Estaban igual que nosotros, un poquito mejor, por supuesto, en calidad. Pero les puedo asegurar, ellos tuvieron los mismos problemas, los pies de trinchera. Ellos tenían que pasar de San Carlos, vinieron hasta Monte London caminando. Cerca de 60, 70 kilómetros caminando, con todo el armamento, con todo el alimento, con todo lo que tienen que llevar para una guerra al hombro. Cruzar los ríos. El jefe de los ingleses,
que nos atacó a nosotros también tuvo pie de trinchera. O sea que fue para todos iguales. El regreso, la gran desmovilización. Ojalá se puedan llevar de esta charla algo y que rescaten mucho de los valores de la educación, del patriotismo, del amor a la patria, porque si no, no serviría de nada. Y ustedes no lo hagan, no lo puedan cumplir. Porque es lo que nos falta como argentinos. Y eso pasó cuando volvimos, entramos por la puerta de atrás, nos escondieron, nos humillaron, han hecho películas que dejan mucho que desear con un traidor a la patria, como es Edgardo Esteban, con la película Iluminados por el Fuego. Y perdón lo que digo, un cagón. Y que los propios compañeros no lo quieren. A cada charla que se enteran que va a dar una charla, los propios compañeros lo van a buscar para decirle un montón de cosas. Porque el Señor hizo una película donde en la primera bomba que cayó, él le agarró ataque de pánico. Fue trasladado a Puerto Argentino, en lugar de él va un compañero. Ese compañero muere. Y él después se da el lujo de hacer un libro, cuenta una historia que no la vivió. Una famosa película que él construyó, inventó. Por eso los trataban de pobrecitos y los chiquitos. ¿O no? Por eso duele la patria, como uno la ve. Porque recién a los 40 años, a partir de los 35, se empezó a valorar al veterano. A los 40 explotó. Y se empezaron a dar cuenta que esos soldados que pelearon por la patria, por la bandera, están vivos, algunos, y otros se suicidaron en la posguerra. Van arriba de 2000 personas, soldados, que se suicidaron. En mi libro cuento lo que yo viví. No viene al caso contarlo. El regreso a Malvinas en el 2015 también está. Es un poco el sacarnos esa mochila, volver a vivir en paz todo lo que hemos vivido en la guerra. Hasta nos tomamos el momento para un día hacer campamento en Montelongo, vivir lo mismo que vivimos en la guerra, volverlo a vivir en la paz o en paz. Hay fotos, hay un montón de cosas que tengo y que lo recuerdan. La primera edición del libro se agotó. Y la segunda edición también está la tradición de Chile. Y al día de hoy nos siguen traicionando. Las cartas del soldado desconocido creo que es un punto muy, muy lindo que tiene este libro.
Son las cartas que nos escribió la gente, la familia, pero sobre todo la gente que no conoces, chicos de las escuelas. Dándote una palabra de aliento, cariño, amor. Y después me tomé el trabajo de llamarlos, ubicarlos y encontrarme con ellos personalmente. Sí, esas son algunas de las cartas que llegaron a Malvinas. La cantidad de cartas que recibía, ¿no? Cuando estábamos en las escuelas primarias o secundarias, los profesores o los maestros nos decían, ¿por qué no le escriben a los soldados? Uno escribía y le llegaba a cualquier soldado, se le entregaba, ¿no? Lo que le escribían a alguien en particular. Bueno, acá Sergio tiene cantidad, miren qué tremendo también, y qué lindo, pero qué tremendo. Una de las cartas de algún niño o niña tenía además la bandera de Argentina y dice Argentina campeona, en el Mundial 78, veo que Venezuela hemos sido campeones. Bueno, esto fue en el 82. ¿Sí? Bueno, acá hay cantidad de cartas que Sergio guardó al tesoro y con los que después vos se puso en contacto con esta gente, ¿no, Sergio? Sí, me puse en contacto con ellos y yo les puedo asegurar que es una sensación hermosa y ellos lo agradecen de una manera increíble y aparte de eso se armó una amistad con una familia de gente que no nos conocíamos y nos conocimos a través de la guerra. Por ahí abajo ven una foto que es en el buque Almirante Guizo en el regreso, que apareció ahora esta foto apareció en Ushuaia. Está cuando veníamos con los heridos. Yo estaba con pie de trinchera y las manos congeladas y apareció un amigo que viajó a Ushuaia, lo encontró en el Museo del Fin del Mundo. Así que he caído del cielo, porque hace poco falleció mi mamá. Y después de eso apareció la foto. Y estando con mi hija el otro día, cenando, también encontramos otra foto más que yo tenía, no me había dado cuenta. Por eso, humildemente, uno tiene un pedacito de historia en la capital de la malvinización. Y es un orgullo para mí, porque realmente no solo el libro queda para la historia, sino esa foto que en grande les puedo asegurar que cuando vos la mirás, ves la mirada, es una mirada perdida, que no sabe ni a dónde está, pensando, vaya a ser, ¿en qué? El libro, la segunda edición, es un libro que te lleva, como dijo Silvia hoy, te arrastra, te va metiendo de a poquito en la persona que escribió este libro, soy yo. Pero también le quería buscar la parte de devolverle a la gente lo que la gente nos dio a nosotros. Esto ocurrió en el año, hace 2 años, más o menos aproximado, que hubo un terremoto en San Juan. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver con la guerra? En ese terremoto, yo a través del libro que le vendí a un amigo de San Juan, nos hicimos muy amigos y a través del libro me dice, hubo un terremoto así, asá, no sale en la televisión, en los medios, nada. Digo, bueno, quédate tranquilo que yo me doy una vuelta y
voy a ir con dinero del libro, voy a ir a aportar algo. Por eso le puse como título: dar a la gente lo que la gente nos da a nosotros. Eso es el veterano de la familia. Tenemos un corazón muy grande, tenemos mucho para dar. Podemos unir, pero no tenemos muchas veces la posibilidad de eso. Entonces, llegué a San Juan, llegamos con mi hija y alguien más que estaba conmigo en su momento, y fuimos a un supermercado y decidí comprar mercadería, pero no mercadería común, mercadería de todo tipo: aceite, azúcar, harina, turrones, lo que sea, todo. Embolsamos y salimos en el auto a repartir a los lugares del terremoto. Les puedo asegurar que era una guerra. Tengo fotos, tengo videos, pero me sentí mucha paz el haber hecho eso. Ahí me imaginé lo que hizo la gente en ese momento de la guerra y me transporté a ese momento tratando de ayudar a esa gente que no tenía nada, que se habían quedado sin nada, las casas destruidas. Les puedo asegurar que era como un bombardeo. Y no saben qué lindo que es eso, poder ayudar al otro. Yo todo lo comparo con la guerra, todo. Por eso decidí hacer eso. Y con ese dinero compré, fuimos al lugar, las personas recontra honestas decían: no, andá aquel que está allá en el fondo que necesita más que yo. Familias así. Había 2 abuelitos acostados en una puerta con 2 frazadas. Pasamos una vez y como estaban durmiendo no quise parar. Pero a la vuelta me veía la idea de que tenía que ir, parar, hablar con ellos. Y les puedo asegurar que fue algo muy lindo, pero triste. Se habían quedado sin nada y le habían llevado, los políticos del lugar, le habían llevado nylon negro. Iban a comer nylon negro. Entonces, esas cosas es muy lindo y por ahí tratamos de llegar los veteranos de alguna manera a la gente. No saben lo agradecidos que estaban. Me hice muchos amigos que hoy en día estamos en contacto. No. Uno de ellos son folcloristas muy conocidos de allá. Y el agradecimiento de esa gente es lo más lindo que me pudo haber pasado. Yo creo que el veterano necesita mucho afecto. Hoy, cuando llegué, me recibieron y me dieron un abrazo. Y yo le dije que el veterano de Malvinas lo que necesita es afecto. No necesita que le den nada. Porque todo lo que vivimos en la guerra, el dolor que pasamos en la guerra, es lo que nos falta. Afecto. Es muy difícil el día a día. Y lo agradezco mucho, ese abrazo, o esos abrazos que me dieron hoy. Por ahí ustedes no lo valoran porque no lo deben de sentir, pero está bueno abrazarse, chicos. Está bueno ser compañeros, evitar las peleas.
poder hablar, poder debatir, porque así pasan las guerras. Las guerras pasan porque el poder, aquellos que manejan todo desde un lugar escondido, y lo que pagan con la sangre son los soldados. Y miren si están pasando hoy. Y lo estamos viviendo en este momento. Y quiero contar la historia de Mar. También está en el libro, en esta última edición, pero no pude poner lo último, que fue la foto. Esto es para cerrar un poco todo lo que significa ser veterano de Malvinas. Y darnos cuenta que a pesar de la diferencia que podemos tener, podemos hermanarnos, podemos charlar, podemos debatir. Mark, ese soldado inglés que combatió enfrente mío, que perdió compañeros como yo perdí compañeros. En la pandemia decidí escribirle por Messenger, no tenía ni idea hablar inglés, ni idea. Que hice traductor de por medio. Y le empecé a escribir. Le digo, bueno, lo va a contestar ahí. Y sí, me contestó. Y cuando me contestó se hizo una amistad. Una amistad muy linda al día de hoy. Y antes del fin de año tuvimos la suerte de encontrarnos. Y la foto que está acá abajo. Esa foto tiene un valor que no tiene precio. Con él nos enfrentamos, perdimos compañeros, y Mark, nos estrechamos en un abrazo, nos contamos las historias de cada uno el día que nos encontramos, y nos dimos cuenta de que los dos opinamos lo mismo, y no solo que opinamos lo mismo, sino que ellos venían a Malvinas sin saber a dónde venían, ni qué eran las Malvinas. Nos pusimos a dibujar, dice, dibujame cómo defendieron ustedes. Digo, bueno, voy a dibujarme cómo atacaron ustedes. ¿Les digo algo? Los dos hicimos el mismo dibujo, con la diferencia de que uno atacaba y otro defendía. Así que fíjense, o les quiero dejar como ejemplo de cómo haber peleado contra el enemigo y logramos una amistad en la cual nos hermanamos a través de la guerra. Ojalá ustedes lo puedan hacer. Ojalá ustedes puedan construir un país mejor, con valores, con educación, amor a la patria, patriotismo. Creo que el mejor ejemplo que podemos o que puedo dar es esa foto. Y ojalá les sirva a ustedes para algo. Malvinas la llevamos adentro en el corazón y es para toda la vida. Hoy yo estoy acá presentando el libro y a la vez charlando para que ustedes tomen un poco de conciencia y conozcan la causa Malvinas. Porque esa gran desmalvinización que se encargaron de hacer, hoy salimos a contar la historia, pero la verdadera historia, no la que contaron o la que quisieron dejar como semilla. Porque en este país, lamentablemente, nunca se cuenta toda la historia desde el principio. Siempre contamos lo malo. Y nunca
valorizaron a los veteranos de la Biblia. Ahora simplemente me voy a dedicar a responder a aquel que tenga alguna duda o respuesta para no hacerlo tan denso, tan pesado. Y esto es un panorama rápido de lo que mínimamente les puedo contar, que está muy ampliado en el libro. Pero me gustaría que hagan preguntas, porque así se sacan dudas. Que me dijeron que tenían preguntas, por lo menos. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de pedir las preguntas por escrito para que vos sacaras. Yo las estaba mirando, y bueno, la gran mayoría de lo que preguntaban los chicos está más o menos respondido, pero hay algunas que no. Ustedes quieren, se animan, quieren preguntar. Anímense, no tengan vergüenza. Otra cosa, bien, si no, yo estaba mirando algunas que. Pero estaría bueno que lo pregunten. Sí, si quieren preguntarlo así desde ahí. No. Tienen miedo, vergüenza. Por ahí, entonces se animan. ¿Alguien quiere preguntar o...? Sí, muy bien. Así me gusta, venga una dama. A ver. Un relato contado por mi viejo, que fue pastor de la zona de Viñas, y la despachamos también y quiero conocer. Él me comentó que como en esta charla me pidió que te cuente a vos, que una vez él padeció 4 días para la guerra de su trabajo. Entonces, ¿Querés venir? Vení porque así les contar bien. No nos tenemos que aburrir un momento y no un movimiento. Qué lindo que te hayas animado. Ojalá haya más chicos que se animen. bueno, lo que quería contar era que mi viejo ganó 4 días para la guerra y él decía que en un avión que podían cargar hasta 162 pasajeros, le sacaban los asientos y entraban 400, uno encima del otro. Él me comentó que cuando llegaban no llegaba el peso, o sea, tocaba la panza del avión y los árboles. Entonces, al ver ese problema, no quería viajar 400 pasajeros porque era muy peligroso.